Ah. Estamos en vivo, ¿verdad? Bueno, buenas tardes a todos, a todas y a todes quienes nos están mirando. Acá una nueva transmisión desde la primera Bienal Latinoamericana de Inteligencia Artificial. Estamos, en este caso, yo, Julieta, directamente desde la Ciudad de México, en la sede que toma la Bienal en esta primera edición, en el antiguo Molino de San Jerónimo. Les doy la bienvenida a Marcos de la Fuente y a Ismael Faro, que nos acompañan aquí y nos van a estar contando sobre su proyecto. Les cuento un poco de mí, Julieta Agriano, soy coordinadora de WIP Arte Digital, esta plataforma de difusión y formación no académica en artes digitales y electrónicas, que funciona desde el año 2019 para toda Latinoamérica. Y bueno, en esta oportunidad, en el marco de la Bienal, me ha tocado curar la galería con la que contamos en nuestra sede. Así que bueno, de paso les cuento para quienes estén mirando y todavía no se hayan acercado, tienen tiempo hasta este domingo, hasta las 21 horas. Bueno, ahora sí, Marcos y Ismael, muchas gracias por acompañarnos. Y a nuestro público les comento, les hago una pequeña introducción de lo que nos van a presentar ellos, que además también van a hablar sobre lo que vienen desarrollando cada uno, digamos, de manera profesional. Presencia viguesa en la Bienal Latinoamericana de Inteligencia Artificial. Los vigueses afincados en Nueva York, Ismael Faro y Marcos de la Fuente, presentan un proyecto de poesía e inteligencia artificial. Poetry plus AI Art es el nombre del colectivo, fundado por Marcos de la Fuente, poeta y activista cultural, e Ismael Faro, ingeniero en computación en IBM. Mariel Martínez, programadora de código, y Vanessa Álvarez, arte y diseño, se suman al proyecto de investigación y experimentación artística que busca crear nuevos lenguajes poéticos a través de la inteligencia artificial y el machine learning. El colectivo mezcla artistas y tecnólogos trabajando en dos vías: el desarrollo de software para potenciar la creación artística y experimentación de la performance poética en espacios digitales en desarrollo. En esta dirección llevan meses construyendo un digital twin poético programado a partir de los poemas del poeta y de los autores que la han influenciado, para que escriba y recite poesía como el humano. A finales de este año o principios del 2023 se espera que pueda dar recitales en entornos virtuales como el metaverso, en realidad aumentada, o híbridos en formato digital, o en lo que sería una conversación poética entre el humano y la máquina. El colectivo mostrará en la Bienal, aquí presentes, enfocado en el arte contemporáneo creado con inteligencia artificial, los primeros resultados de su trabajo conjunto. El poema Meta-realidad, piezas digitales en imágenes generadas por la inteligencia artificial a partir de cada uno de los versos del poema. Imágenes únicas generadas bajo parámetros poéticos que el algoritmo dibuja, tutelado por el ingeniero. Arte digital que la máquina construye cuando la alimentamos con poesía y que se presentará en formato NFT, en lo que será una edición de poesía minteada en la blockchain. Este proyecto, asimismo, está siendo mencionado, está circulando ya por las diferentes ponencias y conversatorios y workshops que se están dando en la Bienal. Por ejemplo, hace un ratito contamos con la charla que dio Fabiola Larios, creadora digital afincada en Miami, y también está Martín Rangel, que ya dio su ponencia, y que es escritor transmedia y poeta electrónico. Entonces vemos cómo los proyectos de todas las personas que están participando de esta Bienal se van potenciando y una cosa va hilvanada con la otra y seguimos como haciéndonos preguntas y desarrollando un poco una mirada crítica y también que acompañe el desarrollo de los artistas emergentes
y que ya vienen realizando ciertas experimentaciones. Así que después, vía link de YouTube, les vamos a compartir el link del proyecto también para que lo puedan investigar y leer más acerca de eso tan interesante que están presentando hoy aquí Ismael y Marcos. Así que muchas gracias. Ahora sí, les cedo la palabra. Estás muteado, Marcos. Sí. Gracias a ti, Julia. Sí, muy interesante lo que decía Fabiola ahora por la tarde, hablando también de arte y inteligencia artificial en NFTs. También Martín mañana hablará de si las máquinas pueden escribir poesía. Bueno, yo creo que estamos entre todos construyendo esta comunidad digital, ¿no? Esta comunidad que juega, que experimenta, que aprende con la inteligencia artificial y que también está yendo a la blockchain, a la cadena de bloques. Nosotros en este caso hoy vamos a presentar Meta Reality, Meta Realidad, que es un poema editado en NFT, en blockchains y tratado con inteligencia artificial, ¿no? Entonces, en este caso, bueno, estamos aquí Ismael Faro y yo el poeta y artista, Ismael Faro el ingeniero y tecnólogo, y me parece muy interesante esto. Yo no sé si hay más colectivos que están trabajando en esta línea, ¿no? Artistas que se están juntando con tecnólogos que están yendo hacia el arte para entrar en este nuevo mundo del que, bueno, pues parece que cada vez va más rápido todo. A nosotros, o a mí en concreto, bueno, hace justo un año que empecé a escribir este poemario, un poemario al que llamé Metaverso, una palabra que ahora ya está prácticamente gastada después del vídeo de Zuckerberg, ¿no? Y parece que últimamente todos los que tenemos relación con las nuevas tecnologías, pues estamos hablando del metaverso, ¿no? Hasta hay memes de cómo Zuckerberg realmente en el vídeo no enseñaba nada, los entornos que mostraba ya lo había en los años 90, pero sí que ha dado el pistoletazo de salida para todos los que estamos en esta comunidad, nos enfoquemos, creo yo, en todo este tema digital y sobre todo, y es lo que me parece más importante, gracias a ello, pues el público en general, todo el mundo, ha dejado de usar estos términos y de pensar en estas nuevas realidades como algo de ciencia ficción, como algo de una película del sábado tarde, para darse cuenta de que es algo que ya por fin está llegando, ¿no? En los años 60, en los años 70 pensaron que todo esto llegaría en el 2000, parece que nos está llevando un poco más de tiempo, ¿no? Ya estamos en el 2020 y bueno, parece que las gafas de realidad virtual todavía tardarán 10 o 15 años más. Lo que está claro es que por nuestra parte entramos con poesía a la blockchain y yo personalmente entro con poesía en el mundo de inteligencia artificial, que es el mundo de Ismael Faro, ¿no? Entonces, bueno, para mí una suerte que Ismael esté trabajando conmigo y que podamos transformar estos poemas en algo totalmente nuevo, ¿no? Vemos cómo la máquina se inspira en los poemas que yo he escrito para desarrollar, para generar nuevas imágenes y esto lo explicará mejor Ismael, pero lo que nos parece más especial es que esta máquina, esta inteligencia artificial, no es una inteligencia artificial cualquiera, ¿no, Isma? Sí, bueno, al fin y al cabo lo que buscamos es eso, es combinar nuevas tecnologías, ¿no? Que son emergentes, como eso, la inteligencia artificial, con cómo se expresa el ser humano y cómo, gracias a esa expresividad, darle un impacto más amplio a lo que es la tecnología en sí, ¿no? Al fin y al cabo, la tecnología, si el usuario no lo usa, si el ser humano no la usa, no es tecnología en sí, no es usable. Las tecnologías que usamos, lo que pretenden es eso, por un lado, aprender a lo que es el conocimiento humano, que sería en este caso cómo se escriben poemas, como bien habíais comentado, ¿no?
como Julieta ya expresó, mucho de lo que estamos haciendo lo estamos haciendo open source e intentando que la gente vaya agregando más conocimiento para, al fin y al cabo, explorar nuevas formas del uso y combinación de la tecnología más la parte más expresiva del ser humano, ¿no? El arte, ¿no? Sí, Y eso es un yo poco creo, lo que... perdona Isma, yo creo que esto es muy interesante, esto que dices, porque estamos trabajando no solo en dos vías, por supuesto estamos trabajando en la experimentación artística, en crear nuevas estéticas para estos nuevos mundos que vienen, y esto para mí es el porqué, ¿no? No estamos buscando el qué, sino el porqué, y el porqué es la experimentación, ¿no? Llevar la poesía un punto más allá. Pero además de esto, además de esta vía, también estamos trabajando en la otra vía, que es crear un software nuevo para todos los artistas, ¿no? Unos skills, unas herramientas basadas en las necesidades del artista o del poeta, en este caso, ¿no, Isma? Sí, sobre todo simplificar, ¿no? La tecnología, mucha gente habla de la inteligencia artificial, ¿no? Pero si tú intentas a veces replicar lo que aparece a nivel académico en papers, una persona a la calle pues le cuesta mucho, ¿no? Es muy difícil, ¿no? Entonces, una labor que tenemos que hacer los tecnólogos es acercar esas nuevas tecnologías a gente que quiera usar o que vea utilidad en estas técnicas, por ejemplo, de inteligencia artificial o machine learning, para expresarse de nuevas maneras, ¿no? Y, por ejemplo, el trabajo, la colaboración esta que hemos hecho va en ese sentido, ¿no? Cómo buscar nuevas formas de expresar lo que es el poema, en este caso, una forma visual, ¿no? Y que también, digamos, un acercamiento que permita, que propicie la expresión, también seguramente vaya a permitir que un montón de personas, como ustedes recién dijeron, que por ahí no tienen acceso directo o que no están en el nicho digamos, del arte digital, específicamente que puedan comprender, ¿no? De qué se habla también cuando se habla de esto que llamamos inteligencia artificial. Entonces, creo que eso también propicia un acercamiento y también como eh, generar preguntas y desmitificar un poco también, me Sí, parece, tal ¿no? cual. Eliminar mitos, ¿no? ¿Sabes? Porque muchas veces Exacto. tú ves que los ordenadores, la computación, es algo que dices, bueno, hace magia, ¿no? No, suele estar hecho por humanos que ponen lo mejor de sí para ayudar a otros, ¿no? Y entonces, al fin y al cabo, son capas, ¿no? El software al final son capas, ¿no? Desde la parte más básica del software hacia lo que el usuario al final ve, lo que estamos viendo delante nuestra en el Zoom o en YouTube, pues eso son capas de software que lo que facilitan es el uso de esta tecnología. Y lo que queremos explorar nosotros es, aparte del uso, es cómo darle más creatividad, cómo darle más elementos que faciliten pues la expresión, ¿no? La expresividad, ¿no? Unas cosas que nos preguntamos, por ejemplo, cuando trabajamos con Marcos es, por ejemplo, estamos en una parte del proyecto, es generar ese avatar, ¿no? Ese digital twin. Cómo darle expresividad, cómo cada vez que tú oyes a Marcos recitar un poema, tú ves cómo lo expresa, ¿no? Qué es lo que siente, lo que tenía en la cabeza el autor, ¿no? Y él lo expresa como él lo siente, ¿no? ¿Sabes? Tú cuando lo lees a lo mejor tienes otra expresividad, ¿no? Entonces, explorar desde cómo el autor puede expresar de distintas maneras, con distintas dimensiones, ¿no? Con la voz, con las expresiones faciales, con su comportamiento, ¿no? Y con ese imaginario, ¿no? de conocimiento que él tiene adquirido, pero a través de transferírselo a una inteligencia artificial, cómo hacer que la inteligencia artificial haga eso y busque y exhiba nuevos elementos expresivos, ¿no? Que a lo mejor antes pues Marcos o otros no lo habían percibido así, o una persona dice, yo me siento de esta manera, entonces cuando leo o cuando quiero entender este poema, quiero entenderlo desde mi punto de vista, ¿no? Esas son cosas que estamos explorando que pueden ser muy interesantes. Me parece interesante esto que decías porque tiene que ver también con intentar que la máquina emule la expresividad humana, ¿no? Sí. Si queréis, comparto mi pantalla y vamos, tenemos unas slides para enseñar y algunos elementos al fin y al cabo donde vemos todo lo que estamos trabajando, ¿no? Déjame que comparta la pantalla. Y bueno, como comentaba Marcos, este es el nombre de nuestro colectivo. Podéis seguirnos a través de la página web, las acciones que hacemos.
usando este código QR. Y bueno, hoy lo que venimos a presentar aquí es una de estas vías exploratorias que hemos hecho, y al final lo presentamos como una colección de NFT, porque eso combinamos todo lo que es lo último en tecnología. Y esto es, bueno, está basado en el proyecto, en esta obra de Marcos que se llama Meta Reality. Aquí Marcos se puede explayar más, este es su poema, ¿no? Está traducido al inglés, que es un poco lo que usamos de base para nutrir la inteligencia artificial. Si quieres decir algo, Marcos, aquí. Sí, bueno, este es uno de los poemas del poemario que hablaba antes, que escribí hace un año. Bueno, tanto Isma como yo estamos en Nueva York y sí que aquí pues ya lleva un tiempo en boca de todos términos como NFT, como metaverso, como blockchain, como mintear, ¿no? Entonces, bueno, en base a mi relación y a mis conversaciones con varios tecnólogos, con Isma y con más gente, pues escribí esta serie de poemas que hablan, que reflexionan y sobre todo, y esto a mí me parece más interesante, que critican todo este mundo nuevo, toda esta nueva tecnología que viene, ¿no? Nos parecía, o me parecía muy interesante estar dentro de ella, pero creo que también habría que reflexionar sobre esta tecnología, ¿no? Y ver sus puntos oscuros, ¿no? Luego, por otra parte, me interesaba mucho el tema de alimentar a la máquina con poesía, ¿no? Se dice que la poesía es el lenguaje del futuro, que la poesía es un arma carga de futuro. Entonces, sí, yo pienso realmente que la poesía es el lenguaje del futuro y que si las máquinas nos van a alcanzar, que seguro que lo van a hacer. Desde luego, creo que no hay duda en esto, solo es cuestión de tiempo, ¿no? Pues creo que, y me gustaría que las máquinas fueran lo más poéticas posibles, ¿no? Entonces, por eso la poesía en la nueva tecnología, la poesía en la inteligencia artificial y la poesía en el blockchain. No sé si queréis que os lea el poema. Aunque casi mejor leerlo en español, ¿no? Si lo en quieres. español, ¿no? Sí, si lo Y tenés. bueno, el poema dice así. Un gramo de Ethereum cae al suelo en el baño de una galería de arte en New York. Dos amigos discuten sobre DAOs en un backyard de Kent Avenue. Elon Musk tuitea sobre combustibles fósiles y mi roommate pierde miles de dólares. Mintéame, conviérteme en algo único. Tokenízame otra vez y reparte mis trocitos entre ingenieros. Hipermetéame en una secuencia infinita hasta la sobrecarga. Estamos tratando de descubrir la máscara deformada tras la cual se ocultan los estafadores de esta no religión cuyos dioses están siendo invocados en tiempo real y por streaming. ¿Y si los estafadores somos nosotros? ¿Y si esto no es más que un globo hinchado entre todos? Satoshi y Nakamoto son los padres. Sigamos repartiendo helio entre los mortales. Los minotauros ya no tienen que aprenderse el camino de vuelta. Ahora conducen carros de caballos hasta el océano sin miedo a quemarse. El código de esta leyenda es el material para construir el nuevo mundo, la materia prima con la que se escribirán las nuevas realidades. Mientras, los artistas piensan que solo la creatividad mantendrá su pureza. La idea que se extienda como una fina película sobre este nivel de realidad imperante, como la red de Festo ante el infiel Ares. Salgamos de la lógica binaria, alcancemos un nuevo nivel de razón, discutamos hasta llegar a algo que no somos ninguno de nosotros, algo que se encuentra fuera de este mundo, pero que afecta a este mundo. El híbrido, aterrador por desconocido y visitante, será el siguiente paso en la evolución. Y luego termino con este estribillo, que es uno de, bueno, me parece un estribillo muy interesante, con el mintéame, conviérteme en algo único, tokenízame otra vez y reparte mis trocitos entre ingenieros, hipermetéame en una secuencia infinita hasta la sobrecarga.
Bueno, estamos llevando el lenguaje poético a las nuevas tecnologías y estamos usando términos tecnológicos para escribir poesía en lo que es pues, una reafirmación del lenguaje poético y una puesta en valor del lenguaje tecnológico, ¿no? Bien. Lo que hicimos con el poema de Marcos fue coger obviamente cada uno de sus versos, cada una de estas líneas, y empezar a hacer pruebas en las cuales, gracias a elementos de inteligencia artificial que hablaré un poco más adelante, llegamos a generar pues una obra, ¿no? Una imagen que representa o representativa de cada uno de esos versos, ¿no? He escogido algunas de las imágenes que se han generado un poco para que veáis lo que es el producto final, el objeto final que se ha conseguido. Y por ejemplo, bueno, esto es uno de los ejemplos, ¿no? Hay ejemplos que obviamente, ¿sabes?, pueden estar más o menos claros. Si os fijáis, en estas obras tienen algo todo en común, que hay edificios, y eso es porque nosotros le intentamos dar un estilo. Aparte del verso, nosotros a la inteligencia artificial le inducimos que tenga un estilo, ¿no? En este caso, ya veremos más adelante, ¿sabes?, que le marcamos un estilo que queríamos que estuviera centrado en lo que sería la Gran Manzana, ¿no?, en Manhattan, Nueva York, ¿no? Porque ya los versos, el poema empieza en esa localización, ¿no? Entonces, bueno, esto podéis ver lo que fue generando la inteligencia artificial, ¿no? Y bueno, cosas interesantes como esto, ¿no? Fijaros en esta imagen de pasar de imágenes en blanco y negro de edificios, ¿sabéis?, con algún color, a, por ejemplo, eso, ¿sabéis?, hacer grafitis cuando habla algo como proteger la pureza, ¿no? O, por ejemplo, eso, ¿sabéis?, como sangre o colores fuertes de rojos cuando se hace referencia obviamente a esa palabra, ¿no? Si os fijáis, las imágenes van a relación en todo momento a lo que se intenta expresar, ¿no? Y eso es algo interesante. Aún así, ¿sabes?, obviamente lo que genera la inteligencia artificial, porque esto no es una foto, esto no es que se haya cogido una foto, esto lo que ya enseñaré un poco más adelante. La inteligencia artificial coge cada una de estas palabras, busca la relación que hay entre ellas y busca entre un conglomerado de información sobre imágenes, partes, y van componiendo las cosas, ¿no? Esta me parece muy bonita en el sentido que minimiza, ¿no?, como si fuera eso, los códigos de ceros y unos, ¿no? ¿Sabes? La imagen, ¿sabes?, que al fin y al cabo sería una representación, eso, como de edificios, de las luces de edificios, pero se queda en algo muy, muy limpio, muy, muy simple. Y por ejemplo en esta, ¿no?, la que hace referencia a la secuencia infinita, ¿no? O sea, este es paralelismo, ¿no?, y como una repetición muy masiva, ¿no?, de los elementos. Bueno, estos simplemente fueron unos ejemplos de todas lo que sería la obra que se ha generado. Y bueno, como decía antes, usamos unas técnicas de inteligencia artificial. En este caso usamos varias, ¿no? O sea, entre las cuales estas son un poco las que más se puede decir que están fáciles de acceder por la gente. Si ponéis cualquiera de estas palabras en internet, ¿no?, y buscáis generar imágenes, pues ya veréis que hay pues algunos tutoriales por ahí, vídeos de cómo hacerlo. Aún son muchos muy técnicos. Hay algunas páginas web que ya os dejan, ¿sabes?, con alguna que otra limitación, usar partes de esto, pero bueno, ya es un principio que permite buscar o a los artistas buscar nuevos métodos de expresión, ¿no? En sí, lo que se basa, todo lo que hemos hecho, en coger los versos, como dije anteriormente, añadirle también un estilo, y eso pasarlo por un primer modelo, que ese primer modelo lo que hace es buscar las relaciones en esas palabras y en todo el conocimiento previo de información que estos modelos le llamamos de lenguaje natural, de procesamiento del lenguaje natural, tienen, ¿no? Pensar que lo que hacemos normalmente es entrenamos con un montón de información y las intentamos sesgar, en este caso con obras o información de poesía que Marcos nos referenció, y entonces cuando hace las relaciones, pues busca esas relaciones fuertes que para los poetas pues pueden ser más resonantes, ¿no?
Una vez que se extrae esas relaciones, que es como si fueran unas relaciones matemáticas, unos numeritos que dicen, pues esta palabra se relaciona mucho con esta otra palabra, entonces eso se lo pasa a otro modelo, a otra parte, como si fuera el cerebro, donde ahí se compone, donde pasa la magia de convertir ese texto en imágenes, ¿no? Y de ahí es donde al final pues, se genera una imagen y en el último paso pues las generamos en alta calidad pues haciendo unas técnicas de super sampling que le llamamos, ¿no? No voy a entrar en más detalles técnicos para no aburrir, pero cosas que estuvimos explorando, ¿no? Y aquí veis un ejemplo, ¿no? Y esto es bastante interesante. Esto, lo que veis a la izquierda de todo son 3 de los primeros párrafos y este es el estilo que le fuimos dando, ¿no? ¿Sabes? Entonces le decíamos pues este párrafo, ¿sabes? Sobre un estilo de Nueva York, ¿no? Y entonces nos daba este tipo de imágenes, o le decíamos ese mismo párrafo, pero con un estilo de escena virtual, entonces nos daba esto, ¿no? Que se veis que son como polígonos, pero no muy poligonal, y también decíamos, pues queremos que sea más poligonal, ¿no? Más 3D, entonces que sea como una escena 3D. Y si os fijáis, el del medio habla de cristales, ¿no? Y como veis, ¿sabes? Los 3 primeros, pues tiene como una sensación de cristales. Pero después cuando llega aquí a las calles de Nueva York, pues en este caso no enseñó, ¿sabes? No hizo en esta, porque es distinta a la primera, ¿sabes? En este estilo, pues bueno, nos dio otra solución que bueno, lo vimos y dijimos, bueno, pues no encajó tanto, ¿sabes? Pero bueno, la IA intentó hacer lo que pudo, ¿no? Y si os fijáis, la abstracta, ¿sabes? Es como muy abstracta, ¿no? Pero también es bastante interesante, ¿no? Explorar estos conceptos, ¿no? Y lo que hicimos con todo esto, bueno, fue trabajo de varios meses de buscar porque esto es el primer poema, ¿no? Pero cogimos, como decía Marcos, de ese proyecto de metaverso, cogimos los poemas y hemos generado los primeros poemas, ¿no? Y entonces este primero, que es el Meta Reality, lo hemos subido como un NFT para también explorar cómo dejar esto, ¿sabes? Dejarlo ahí escrito, ¿no? En un formato digital que bueno, mucha gente piensa que puede perdurar por mucho, ¿no? Porque una de las ideas de todo lo que es el blockchain es que tenga una persistencia, ¿no? Y que queda ahí persistente. Entonces, bueno, también exploramos cómo poder hacer accesible todo lo que serían estas obras y bueno, iremos publicando como tutoriales y elementos que ayuden a la gente también a entender cómo funciona todo este mundo. Como criptomoneda hemos seleccionado Tezos por varios motivos, pero uno de los principales es porque el formato que usa no consume mucha energía y bueno, queremos ser lo más verde posibles con toda esta tecnología, porque bueno, también hay que pensar, ¿no?, qué va a pasar dentro de unos años si seguimos consumiendo energía sin control. Y usamos una plataforma que usa Tezos, que se llama Rarible, para publicar. Si vais a la página web, ya como dijo Julieta, estarán el enlace, pero bueno, os llevará a nuestra página web que os dará acceso a lo que sería toda la colección que hemos subido. Este sería la primera obra y bueno, lo interesante es que, como os comentamos, seguimos trabajando y explorando nuevas técnicas, ¿no? O sea, esa técnica que visteis son con imágenes estáticas. Espera, que ahora vas a enseñar lo próximo. Sí, claro. Perdón, yo quería interrumpirlos un momento porque, bueno, después de haberlos escuchado, se me venía a la cabeza preguntarle en principio a Marcos, él como poeta, qué sintió o qué le despertó el hecho de ver plasmado, digamos, de alguna manera esta traducción que hizo la máquina sobre sus palabras. No sé, se me ocurre preguntarte eso. ¿Cuáles fueron tus sensaciones después de que interviniera la máquina a partir de lo que vos creaste, a partir de tu poema, básicamente? Bueno, es muy emocionante, ¿no? Es muy emocionante. Yo llevo ya años trabajando en poesía expandida y colaborando con multitud de artistas, tanto artistas sonoros como artistas visuales, incluso artistas de textil, y editando mis poemas pues, en ropa, en videopoemas, en formato canción, ¿no?
Sí, es la primera vez que colaboro con una máquina, con una inteligencia artificial, ¿no? Y sí, es muy emocionante. Para mí es un poco ver las emociones de la máquina, ¿sabes? Yo creo que, o yo quiero pensar que esta es la forma en la que la máquina nos puede expresar sus emociones y sus sentimientos, ¿no? De una forma gráfica, de una forma visual y siempre tutelada por ISMA y bajo parámetros poéticos, eh, pero sí, estamos humanizando al algoritmo, ¿no? Bien, sí, bueno, me imagino que debe ser muy emocionante eso, como las traducciones que se generan a partir de la propia, de lo que uno en principio generó y ver estas reacciones. Como vos decís, no sé si es la emocionalidad de la máquina, pero sí supongo que ahí con la ayuda de Ismael lo que se está tratando de enseñarle a la máquina es como como la manera en la que los humanos expresan sus emocionalidades. Sí. Yo algo Em, que comentaba con Marcos, porque a mí obviamente yo desde el plano técnico, ¿no? O sea, yo lo veo como son claro. ceros y unos. Para mí son ceros y Ujú. unos. Pero era muy simpático ver, porque yo entiendo que a veces a Marcos le hacíamos un overload, ¿no? O sea, le saturábamos, ¿no? Con mucha información a nivel de que la máquina genera, ¿no? Y claro, y es que como genera así, ¿sabes? Al final tú puedes decirle que genere en modo aleatorio todo lo que quieras, ¿no? Lleva su tiempo, claro, nosotros intentamos buscar, ¿sabes? Patrones y era muy simpático porque, claro, era cómo empujabas tú. Por un lado era como que le estábamos enseñando a la máquina o estamos orientando a la máquina hacia lo que quería Marcos. Por ejemplo, Marcos decía, pues que sea más eso como un sitio, ¿no? Un lugar, ¿sabes? En Nueva York, ¿no? Y entonces veíamos cómo iba evolucionando, ¿no? De hecho, estas imágenes que son las que elegimos finalmente, esa serie final, no fue la primera. Y hubo un montón de series, claro, veías esta de abstracción y claro, era como, sí, bueno, estos son Ethereum tirados en la calle. Hombre, pues porque ponía gramos de Ethereum tirados en la calle, y dices, pues puede ser. Eh, pero la cara de Marcos a veces era el poema, ¿no? O sea, es más que la máquina, ¿no? Pero era bastante interesante ver eso, como mezclábamos, ¿no? Como intentamos empujar de los lados, ¿no? ¿Sabes? El poeta, ¿no? ¿Sabes? Que nos expresara, nos diera más información, pero que es como, ¿sabes? Si te levantas por la mañana y piensas en este poema, ¿qué color sería, ¿no? Le hacíamos estas preguntas para inyectarle esa información a la inteligencia artificial, ¿no? Que era lo interesante para mí a nivel de exploratorio científico, ¿no? Y de inteligencia artificial, ¿no? Y para Marcos, pues eso, ver que cada vez que él pedía algo, pues se iba acercando o se iba alejando, ¿no? Muchas veces, Sí. bueno, decía, no, esto no nos fuimos demasiado. Y la máquina, en realidad la máquina, casi sin pretenderlo, pues nos está dando unas imágenes muy evocadoras, ¿no? Muy poéticas, alimentada por la poesía, sí, pero bueno, ya dicen que nada define mejor al humano que lo no humano, ¿no? Entonces, pues aquí la máquina pues está definiendo muy bien al poeta, ¿no? ¿Y cuánto de aleatoriedad eh, en- encontraron o dejaron, digamos, que sucediera en este proceso? Es decir, tiene bastante aleatoriedad en el sentido de que si tú corres dos veces el mismo algoritmo, las imágenes generadas son distintas. Eh, Imagínate que la aleatoriedad lleva, ¿no? O sea, que es también lo interesante. De hecho, era divertido. Seguimos un mantra muy rígido en el sentido, eso a lo mejor por la parte de ingeniería que tengo yo, y el mantra fue que lo que estáis viendo, la serie esta, fue la que salió de uno de los pensamientos, o sea, como si fuera uno de los pensamientos de la IA, ¿no? O sea, tú le metes y tú lo generas y lo que salió, eso, ¿sabes? Buscamos la serie que mejor expresó, ¿no? Porque, ¿qué pasaba? Si volvíamos a generar, nos generaba algo, ¿sabes? Un poco distinto. Y entonces ya no era lo mismo, ¿no? Y no queríamos combinar de una serie a otra, ¿no? Queríamos que la serie fuera, ¿sabes? La máquina, ¿sabes? Lo que salía de la máquina, ¿no? Y sí, esa aleatoriedad, pues, de hecho
bastante cosas simpáticas, como que le mandamos algún previo a Marcos y nos dijo, esto me gusta, y fue como, ay, es que eso era el previo, y ahora al generarlo el final ya no era igual. Y Marcos decía, no, pues esto no es igual, y yo, ya, no, es que no es igual. Bueno, Sobre todo al principio que hacíamos muchas pruebas de concepto, ¿no? claro. Para buscar estilos y él decía, este estilo me gusta, pero después cuando lo generabas al final con calidad alta, pues claro, variaba. Y todo era como, no, pero esto no es lo mismo. Y yo, sí es lo mismo, pero o sea, la máquina es lo que ha generado. Y entonces volvíamos a generar otra iteración, así hasta que encajaba alguna visualización que era más interesante. Oye, Isma, yo creo que ahora ya les podemos enseñar un poquito de lo que vamos a lanzar la semana que viene. La idea, lo siguiente ya fue mezclar, es basado en lo mismo, coger, es otro poema, se llama New Worlds, y en este poema lo que buscamos ya explorar, en vez de imágenes estáticas, ya serían imágenes más dinámicas, ¿no? Y entonces es explorar cómo interpreta, ¿no? Pasando de esa imagen, y por ejemplo en esta serie el color es muy importante, porque así nos lo indicó Marcos, entonces como ese New World pues empieza a generar, ¿sabes? Pues eso, mundos nuevos basados en lo que interpreta la inteligencia artificial. Aquí el estilo que se busca es eso, que sea, bueno, hablando con Marcos, él tenía la visión que como si fueran unos óleos pintados y entonces con un color eso, turquesa muy fuerte, y eso bueno, fue el estilo que le inducimos a la inteligencia artificial, y entonces empezamos a generar toda una serie y bueno, la complejidad de esto es todo el tiempo que tarda en generar, porque claro, tiene que generar cada una de estas imágenes, y bueno, generar todo el poema pues es tedioso, y sobre todo por todas las pruebas que vamos haciendo, ¿no? ¿Sabes? Esto, pensar que cuando decimos que esta tirada es final, hubo muchas otras que tuvimos que descartar. Pero esto la semana que viene, Julia. Sí. Esto el viernes 15. Hoy Me has meta. bautizado, me has rebautizado, Marcos, el Ah, nombre. perdona, Julieta, Sí, disculpa. sí, sí. No, todo bien. Yo creo Me que lo causaba digo medio con gracia. inglés. Bueno, entonces esto va a estar subido la semana que viene. ¿En qué plataforma? ¿Cuál es la plataforma? La misma que mencionaron antes, ¿verdad? En Tesos, Eh, además. sí, Puede que estamos no. explorando. Eso lo tenemos que tomar la decisión final este fin de semana, porque siempre buscamos los fines de semana, ¿no? Ujú. Para el colectivo hacer las reuniones y tomar las decisiones finales. Y lo que seguimos explorando es nuevas criptomonedas también y nuevas plataformas, porque bueno, también eso, también buscar esa variedad, ¿no? Ya que también ¿sabes? La imagen final es distinta, pues también dar un poco expresividad en otras plataformas, ¿no? Eh, Aún Bien. no está, tenemos ahí pues, un par de ellas, pero el lunes sí, ya lo sabréis porque estarán generadas y ya lo subiremos para el día 15. Hemos tenido algunas dificultades con Tezos, Julieta. Sí, Entonces el estamos texto cambiándonos Entiendo. a otra blockchain. Sí, sí, no sí, deja de ser toda una exploración, ¿no? Y es una ver cuál exploración, plataforma por eso. funciona mejor. Claro, Ujú. el proyecto en sí es una exploración. Para que os hagáis tesos, tiene un problema, ya, como bien dijiste, nosotros estamos basados en Nueva York. Bueno, pues muchos de los exchanges que soportaría comprar tezos en cualquier lado de Estados Unidos o del mundo, en el estado de Nueva York, por ejemplo, no está permitido por muchos de los exchanges comprar tezos, por temas gubernamentales. Sí, Ok, en otros lados. bueno, eso también que mencionas es súper interesante, ¿no? Porque estamos hablando de la blockchain, de moneda digital, donde supuestamente estamos trabajando con un sistema descentralizado. Claro, Sin embargo, bueno, se empiezan a ver como estas cuestiones, ¿no? En las que tal cual, eh, tal cual. las políticas, los territorios, las naciones empiezan a estar Claro, claro. presentes. Sí, 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 Así y que bueno, afecta, afecta. Sí, sí, afecta. De hecho, un poco era por seguir colaborando con otros colectivos. Elegimos Tezos porque hay bastante gente de la parte de poesía que apuesta por nosotros también, ¿no? Obviamente, por estos nuevos formatos, estas nuevas criptomonedas, pero bueno, después te encuentras esos problemas, esas limitaciones que en teoría no tendría que existir, ¿no? En el mundo digital, Y pero bueno, o sea, también estamos, existe. Julieta, trabajando con el colectivo de Verbs, que lo podéis buscar en internet, de Verbs, en vez de Metaverse, con Sasha Styles y sí, Ana María Caballero.
que Ujú. también pues, son pioneras en llevar la poesía a la blockchain, ¿no? Bueno, yo creo que esto es muy interesante, ¿no? Estamos iniciando este camino. Bueno, hay gente que lleva 10, 20 años con esto, pero ahora ha explotado y de aquí van a salir las nuevas estéticas, ¿no? De aquí van a salir los materiales y van a salir las formas de todos estos nuevos mundos, porque una cosa es la teoría, que está muy bien, y otra cosa es la práctica, cuando tú haces las cosas, cuando el artista, cuando el tecnólogo hace las cosas, y ahí es cuando realmente se ven si son posibles o no, ¿no? Y pues a nosotros nos gusta mucho este tema de ser pioneros, de experimentar y de dar forma a lo que viene, ¿no? Tanto en el campo artístico como en el campo de programación y de software. Bien, y no sé si tienen algo más para contar sobre el proyecto, pero yo quería, como para ir cerrando, preguntarle también a Marcos sobre en qué, digamos, qué lo inspiró de alguna manera en aquel momento cuando empezó a hablar o a titular con este término de metarealidades. Sí, bueno, fue un poco yo creo que fue un poco el vivir aquí en Nueva York y de estar en contacto con artistas y con tecnólogos que le hablaban de esto, ¿no? En diciembre de 2020 es la primera vez que yo escucho la palabra NFT, ¿no? Y la Ujú. escucho en una galería de arte aquí en Brooklyn, ¿no? De los poemas hablan de esto, ¿no? De repente hay una palabra nueva, hay un vehículo nuevo, y yo como poeta experimental, como poeta que gusta expandir la poesía, pues me digo, aquí tienen que estar los poetas también, ¿no? Entonces, pues estas conversaciones, estas reuniones, esta excitación por lo nuevo, ¿no? Que creo que es una curiosidad, una excitación que además en los artistas pues es aún más grande, ¿no? Pues fue a la que me llevó a escribir estos poemas para tratar de reflexionar y también, como decía antes, de criticar, porque todo el mundo habla, sí, la blockchain, el arte digital, etcétera, etcétera. Es todo muy bello y muy hermoso, pero vemos que estas cosas que nos cuentan al principio, pues luego algunas no son así, ¿no? No todo es tan infinito, imperturbable como parece que es. Entonces vamos a investigar y esto es lo que pretendía yo, ¿no? Hacer investigar con los poemas. También, como decía antes, me parecía muy interesante no solo que la poesía estuviera en las nuevas tecnologías, sino que las nuevas tecnologías estuvieran en el lenguaje poético, ¿no? Entonces, bueno, como veías antes, esto de mintéame, ¿no? Conviérteme en algo único. Bueno, estoy casi hablando de una forma emocional, sentimental, pero bueno, es lo que le diría una pieza digital a su creador, ¿no? Por favor, mintéame y llévame a la blockchain, ¿no? Es muy romántica la frase, además. Es muy romántico, ¿no? ¿Qué le dice un archivo digital a su creador, ¿no? Le está pidiendo esto, por favor, reparte, tokenízame y reparte mis trocitos entre otros ingenieros para que otros ingenieros me toquen y me evolucionen, ¿no? Bueno, entonces nos estamos poniendo en la piel de un token que le está pidiendo a su creador ser minteado, ¿no? Me parecía muy interesante esto, bueno, para darle valor a ese lenguaje tecnológico, un valor más allá de lo tecnólogo y llevarlo a lo lírico, a lo poético, introducirlo en la literatura como un lenguaje que ya se usa. Y esto me parece a mí es evolucionar estos nuevos conceptos que siguen siendo extraños para mucha gente. Bueno, muy interesante, la verdad, la charla con ustedes. Me quedo con esto último también que decías, Marcos, de tu acercamiento, también con la intención de, bueno, de aportar una reflexión crítica, ¿no? Porque, bueno, sucede esto, ¿no? Hay como toda una idealización muy grande y como toda una representación a una escala muy gigante que de repente parece inalcanzable, intocable, como que nos supera como especie. Y está bueno empezar a tratar de desmenuzarlo y creo que la poesía es como un lenguaje muy eh, propicio para eso. Así que les agradezco mucho
por este espacio, por haber aceptado la invitación, por compartir con nosotros este tiempo en esta Bienal Latinoamericana de Inteligencia Artificial, orientada a las aplicaciones en las artes. Y bueno, los invito también a todos quienes estén mirando a nuestras próximas propuestas. Ya nos quedan pocos días de la Bienal, estamos hasta el domingo, con sede en la Ciudad de México, pero como decía al principio, transmitiendo muchas de las actividades vía nuestro YouTube. Por ejemplo, les menciono, mañana tenemos una ponencia muy, en línea también con lo que venimos conversando acá, que tiene que ver con la presentación de Elio Santos, Algoritmos, Máquinas y Arte. Esto va a ser mañana de 16 a 18 horas México. Así que esperemos que nos acompañen mañana también. Y bueno, Sí, mañana Marcos... también, perdona Sí, Julieta, sí. mañana también a las 6 será la ponencia de Martín Rangel. Si pueden las máquinas escribir poesía, y creo que Martín también hablará un poco de nosotros. Y bueno, oye, agradeceros y felicitaros también por esta Bienal de Arte e Inteligencia Artificial que estáis lanzando desde Ciudad de México y que está haciendo comunidad. Me parece muy importante y muy interesante para todos los que estamos trabajando en esta línea. Así que muy agradecidos y enhorabuena por el trabajo. Muchas gracias, Igualmente. Marcos. Muchas gracias, Ismael. Un placer haber hablado con ustedes. Y bueno, nada, seguimos. Visítenos en nuestra web, visiten nuestros tokens Ahí está. y muchas gracias a todos. La poesía, el lenguaje del futuro. Gracias. Hasta Buenas luego. noches. Gracias.